A todos, debe ser una charla muy interesante. Voy a presentar a los compañeros. El licenciado César de León. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. El licenciado Eduardo Miranda. Ellos forman la presidencia colegiada de la Unión de Juristas de México. Es una presidencia colegiada y lo hacen atinadamente, llevan años y años en las luchas sociales y tienen experiencia en esto. También nos acompaña el licenciado Edgar Nava. Buenas tardes, compañeros. Y está con nosotros también el maestro Gilberto Maldonado. El maestro Gilberto, en el Congreso de Bases de hace 3 años, fue electo secretario general democrático de la sección 23 y desde entonces venimos dando una lucha en el ámbito del movimiento democrático estatal y nacional. Maestro Gilberto, bienvenido. Bien, le vamos a dar la palabra al maestro Gilberto. Bien, compañeras, compañeros, buenas tardes a todos, a todas. Antes que nada, pues agradecer el que asistan a este evento de gran importancia donde Puebla, el movimiento del Magisterio Democrático, tenemos el honor de contar con compañeros comprometidos con el movimiento social que sin duda alguna en la batalla que libramos en el 2007 y el 2008, donde quizás muchos de ustedes participaron tratando de recuperar ese despojo que pretendían en nuestro régimen de seguridad social a través de los amparos en contra de la nefasta nueva ley del ISSSTE. Gracias a los abogados se puso pues de cabeza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias a esa acertada asesoría de los compañeros, hoy tenemos un sinnúmero de trabajadores, no tan solo en Puebla, sino en todo el país, que cuentan con una sentencia donde los beneficios son más que evidentes y que de alguna forma nos servirán al momento del término de nuestra vida laboral. Entonces quizás muchos de ustedes no están enterados de lo que representan pues los compañeros a nivel nacional en esa lucha comprometida, no tan solo con el magisterio, sino con todos los trabajadores que aspiramos a mejorar nuestras condiciones de vida junto con el pueblo. Entonces nos da gusto pues contar con nosotros aquí, entre nosotros, con los compañeros de la Unión de Juristas de México. Sean bienvenidos todos y todas ustedes, compañeros. Gracias. Vamos a empezar la charla dándole la palabra al licenciado Edgar Nava. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Antes que nada, reciban un fraterno saludo de la Unión de Juristas de México. Como estamos viendo, nuestro objetivo de venir el día de hoy aquí, hacerlos acompañar en esta lucha, que especialmente se ha estado estereotipando el trabajo de los profesores a nivel nacional con este acuerdo que celebró en 2008, el acuerdo 465 de la OCDE con la Secretaría de Educación Pública, donde hoy cada día se estereotipa que el problema de la educación nada más depende de los profesores y solamente de ellos. El problema es el siguiente: la Unión de Juristas aquí presente con otros compañeros se han dado a la tarea y a la obligación moral que tiene de ir por todo el territorio mexicano llevando esta información. La información es siguiente, muy fácil, al menos lo que les voy a dar. Como ustedes saben, esta medida de esta prueba enlace para la Alianza de Calidad de Educación obedece a cuestiones externas. Para eso, una materia introductoria, me voy a referir a los años 70, donde como país experimental tuvo Chile este proyecto de canalizar una certificación que está dando hoy en día. En Chile están los ejemplos de las escuelas subvencionadas y lo vemos con los ideólogos de la derecha, de la escuela de economía, como Milton Friedman, donde debería de tener un ambiente económico no pedagógico. Eso se ve, por ejemplo, en el voucher educativo, de lo que acabó privatizando en pocas palabras la escuela en Latinoamérica en los años 60 y 70 y 80. Hoy en día es similar a lo que está pasando.
el acuerdo 465 que se firmó afecta de manera unilateral a ustedes. ¿Por qué? Por lo siguiente, si me permiten hablar de las preguntas más que más se hacen en ello y que más inciden, es que dicen que no afectan los derechos de los trabajadores. Eso es totalmente falso. Si fuera nada más un examen, en este caso certificado, estamos viendo que la mayoría de los profesores a nivel nacional fueron certificados por escuelas normalistas, por escuelas universitarias y todo ello. Hoy en día se pide la certificación no solamente de esta carrera magisterial, cambió totalmente el ámbito jurídico de ustedes. Si me permiten comentarles, el acuerdo 465 de la OCDE maneja lo siguiente: el Banco Mundial, a través de la franquicia mejor conocida como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, tomó el acuerdo entre sus 15 postulados que hacen. Hay el octavo que más es el que más les hace percance a ustedes, que es mejorar la calidad de la educación para escuelas mexicanas. En este aspecto se ve que en el reglamento de la Ley de Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal establece en su artículo 61: los servidores públicos de carrera que obtengan resultados no satisfactorios en su segunda evaluación de capacitación serán separados de su puesto y de sistemas, y de consecuencia causarán baja del registro. Entonces me preguntarán, bueno, eso es lo que dice la Ley de Servicio Profesional de Carrera, pero mediante el acuerdo 465 cambió totalmente la situación jurídica de ustedes, que es el siguiente. Dice que se cambia de personalidad jurídica de docentes y trabajadores de la educación por profesionales de carrera. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes Exacto, sí, exacto. En este caso les dan totalmente la voltereta a ustedes de la manera, como quien dice, una chicanada, sin tomarles también, compañeros, estamos apruebo la moción de la profesora. Es cierto, palabras más, palabras menos, se ha estado viendo ello, se ha estado viendo qué hacer con ello. Dicen que es un examen de diagnóstico. Si fuera un examen de diagnóstico no sería obligatorio y no sería unilateral. Tendrían que ponernos a ustedes los profesores, depender si sí se toma o no se toma. Dicen por ahí que deben de estar tranquilos y que el marco legal para que los despidan en este momento no es cuál. Este reglamento de carrera, vuelvo a decir, hago hincapié en el artículo 61 del reglamento de carrera. La otra, dicen que tampoco se va a perder los empleos y que el riesgo de una plaza base, que está infundado ponerse y que no hay por qué preocuparse. En este caso, traducción, que hay que irse a casa y no pasa nada. ¿Por qué no nos dicen que la iniciativa de la reforma laboral, en esta consideración, se planteó en la Cámara de Diputados bajo los partidos por opulencia como el PRI y el PAN? Se dieron. La evaluación universal no es un diseño del Banco Mundial, es una verdadera mentira, lo estamos viendo hoy en día. Pero no solamente ello, están acabando con el caso de los trabajadores, se les den, en este caso, se separen de su empleo, no les den la base necesaria, no se les dé base, estarían acabando con lo que se formó en 1943 con el sindicato a nivel nacional y con el escalafón en 1973. Totalmente, si se diera este tipo de certificación, se acabarían con esos dos peldaños vitales para la carrera magisterial. También se violentó los artículos 10 y 13 de los estatutos del CENTE. Los charros abandonaron una vez más sus derechos laborales y queda en el magisterio democrático la conciencia del empleo. ¿Qué hay que hacer, compañeros? En este caso, la Unión de Juristas, junto con el Sindicato Democrático, con el Comité Democrático, les invitan a ustedes a tomar conciencia antes que nada y tomar las medidas precautorias. En este caso, ejercer una demanda que conforme a derecho, ustedes lo pueden hacer. ¿Qué hay que hacer? El hecho de que nada más demanden no queda ahí. En este caso optamos también por la movilización y en este caso también por la cuestión de llevarlo a cabo tal cual. Y bueno, en este caso yo creo que lo podrían complementar el licenciado Eduardo Miranda y el licenciado César de León aquí presentes. Gracias. Adelante, perdón, por permiso, maestro. Sí, compañeros, bueno, pues otra vez es muy grato estar con ustedes, veo bastantes caras conocidas.
Ya habíamos estado por acá en diciembre, cuando por primera vez, no recuerdo si los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre, anduvimos por todo el país y desde ese entonces hemos continuado con esta carrera. Estuvimos incluso en una conferencia de prensa que retomamos aquí en el estado y después venimos por acá a este mismo auditorio. Saludar a los compañeros de Puebla, al profe Ramiro de Tehuacán y a otros varios compañeros de aquí, los compañeros de Izúcar, que de alguna manera hemos estado presentes con ustedes en ese sentido, trayéndoles la información. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando, compañeros? ¿Y qué es lo que de alguna manera debe ser tomado en cuenta por ustedes en el sentido de la afectación a sus derechos laborales? Nosotros estamos planteando y estamos observando que hay toda una estrategia clara y concreta que se ha concretado, como lo dijo el compañero que me antecedió, en otros países como Chile, como Colombia, para llevar a cabo despidos masivos de los profesores de aquí al 2015. Es decir, la certificación de la que se está hablando y la evaluación universal que se acordó el 31 de mayo del 2011 entre la SEP y el CENTE va directamente a afectar su plaza de base. No solo es por los ejemplos que estamos poniendo en otros países donde ya se impulsó. Se tuvo el pretexto perfecto y ante la opinión pública se justificó los despidos masivos porque después de que ningunos compañeros o una parte importante de los compañeros no pasó la certificación, pues entonces se justificó ante la opinión pública un despido de muchos trabajadores. Dijeron, los maestros son burros, y si ustedes se acuerdan, desde que se inicia el examen nacional de oposición y desde que sale la prueba enlace, todos los medios de comunicación del sistema se llenan la boca de decir, no pasaron, tienen bajas calificaciones, solo el tanto por ciento de los maestros pasó, pero lo que no dicen, primero, pues es que todas ese tipo de pruebas, incluso la prueba de la evaluación universal, es una prueba que tiene un carácter estandarizado y que viene con estándares internacionales de calificación. Digo, ustedes, cuando ustedes hacen un examen, saben de alguna manera cómo se puede manejar una prueba para obtener los resultados que se quieren obtener. O sea, eso no hay ninguna duda. Si van a aplicar una prueba con estándares internacionales de otros países donde se está hasta, digamos, se invierte del 8 al 12% del Producto Interno Bruto y se les pide a ustedes el desempeño, valorar su desempeño, donde aquí se evalúa en condiciones donde se invierte el 2.8 del Producto Interno Bruto, cuando más, es una prueba estandarizada que de alguna manera cuando se las apliquen no ve, por ejemplo, diferencias. Lo que nosotros decimos, ¿a poco es lo mismo enseñar, y ustedes lo saben, en las mismas condiciones en la Sierra Norte de Puebla, en un municipio, que en el de San Nicolás de los Garza García, que es uno de los más industrializados y ricos del país? Jamás un maestro va a poder ser medido en esas mismas condiciones, y sin embargo les van a aplicar la misma prueba a todos, incluso aquí en el estado. No es lo mismo enseñar en Puebla que enseñar en la Sierra, ustedes lo saben. Entonces, nosotros ya desde ahí entendemos que la estandarización de la prueba va a obtener resultados adversos, porque el problema es que no va a evaluar sus conocimientos y experiencia profesional, sino el desempeño de su, dicen ellos, su desempeño de su desempeño profesional, pero en términos de una cuestión de productividad y competitividad, como si ustedes lo que estuvieran formando fuera productos, como, o sea, cuántas mercancías forman, en cuánto las forman, qué tan rápido las forman, y no se están dando cuenta que ustedes lo que forman son seres humanos para las próximas generaciones. Entonces, bajo esa premisa, compañeros, de las características que tiene esa prueba, porque hemos estado por todo el país y el cuestionamiento recurrente ha sido, ¿y por qué no evaluarse? ¿Qué los maestros tienen miedo? ¿Qué realmente no se sienten capaces o con los conocimientos de pasar? Y el problema no es que les van a evaluar sus conocimientos o experiencia profesional, porque dice, la evaluación de competencias profesionales significa que primero se van a olvidar de que ustedes ya fueron certificados por el Estado cuando se les expedió un título profesional. Ahí desde ese momento les dijeron, ustedes ya tienen la aptitud, tienen las habilidades y la capacidad y capacitación, conocimiento sobre todo para desempeñar, por eso les expidió el Estado un título profesional.
Luego les extendió un nombramiento donde adquieren un derecho a permanecer indefinidamente en el empleo. Y luego, luego el problema es que cuando resulta que si a partir de una situación de evaluación resultara que hay rezagos, en el caso de que los hubiera, o que hay carencias, se viene una prueba de certificación que es un mecanismo sofisticado, una de control, pero sobre todo dos, de una cuestión de castigo terrible, porque a veces no sabes, o hay rezagos o hay carencias, te despido, cuando nuestro sistema de derechos laborales es muy claro. O sea, de lo que se trata ante la ley, una vez que el trabajador adquirió su nombramiento, por tanto su permanencia indefinida y su inamovilidad en el empleo, si hace falta por nuevas tecnologías, por nuevas herramientas pedagógicas que surjan, por lo que ustedes me digan para hacer más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje, de lo que se trata entonces es que hay que capacitar y hay que actualizar al maestro, y con costo al gobierno, porque no se trata como ustedes que tienen que andar buscando la verdadera capacitación y los verdaderos cursos en otros lados y pagar de su bolsillo, porque es obligatorio por el gobierno capacitarlos y actualizarlos. Pero si contrario a eso, primero ponerlos en el centro del debate del problema educativo, es decir, los maestros tienen la culpa de todo. Hay un desastre educativo en el país, pero los maestros tienen la culpa. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Corriendo maestros, ¿no? Entonces es una cuestión completamente ilógica, pero el problema es que ahí hay un detalle muy claro de donde de lo que se trata es de abaratar los costos de la educación, y de lo que se trata es de que las nuevas contrataciones ya sean en una cuestión mucho más precaria, contratos temporales, sin ninguna prestación, sin ninguna seguridad social. Si no, pregúntenle a algunos compañeros donde ya están los ejemplos de los que entraron al examen nacional de oposición y cuando lo ganaron y concursaron y ganaron y fueron a pedir su plaza, les dijeron: este es un contrato temporal a lista de raya, lo firman por 6 meses y luego lo renovamos a los 6, se acaba el año escolar y vuelves a hacer el examen de oposición si quieres de nuevo volver a ser maestro. Entonces está claro, compañeros, está clara la ruta de donde están planteando a los nuevos que contraten por un contrato temporal, ¿no? Precarizando sus condiciones. Y yo me acuerdo que hubo un lapso cuando estuvo de moda la cuestión de la Ley Federal del Trabajo, que decían, viene la reforma laboral, primero la propuso el PAN en el 2010, luego el PRI en el 2011. Decíamos que la parte central era flexibilizar las relaciones de trabajo, que se pudiera contratar a prueba, por capacitación y sin responsabilidad para el patrón, o sea, poder correr a los trabajadores sin ninguna indemnización. Y muchos compañeros, cuando se los informamos a los profesores, decían, pero bueno, ¿eso aquí a nosotros en qué nos va a afectar? Pues si es una reforma para los trabajadores que trabajan a la iniciativa privada del apartado A. Pues esto, compañeros, la evaluación universal, lo decimos categóricamente, es la aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la reforma a la Ley Laboral que estuvieron proponiendo y que no pasó, pero en el apartado B y a ustedes. O sea, flexibilizar, primero con un examen que supuestamente los va a certificar cuando ustedes ya están certificados, y eso tener la herramienta perfecta para ahora contratarlos pues en una forma distinta, ¿no? Y ya no solo es la modalidad de contratación, sino pasan también a la cuestión de promoción y de permanencia, porque los amarra a una cuestión de para poder promocionarse, que es donde interviene un poco la carrera magisterial, y para poder permanecer pues simplemente van a tener que pasar esta certificación, ¿no? Y la idea, la otra cosa que queremos dejar clara es que cuando se nos dice que no hay una normatividad o que ustedes como profesores no entran en la cuestión de profesionales de carrera, ya ha surgido toda una normatividad, porque como bien lo dijo mi compañero, a ustedes a partir del acuerdo 465 ya les cambiaron el estatus jurídico, y de ser docentes o maestros los cambiaron ya a profesionales de carrera por decreto, y eso les permite entrar, porque en un principio eso fue lo que nos dijeron, es que no se preocupen, ustedes no son profesionales, no entran al servicio profesional de carrera, no son servidores públicos sui generis, decía, no hay ningún inconveniente. Pues ya hay un acuerdo que sí, y en donde no se pase la certificación, pues en ese entonces es en donde va a haber el despido. Nosotros creemos que es necesario presentar la demanda y de alguna manera hay un antecedente ya, el 2
el 18 de noviembre y luego con posterioridad del 2 de diciembre ya presentamos en dos etapas de compañeros profesores de todo el país más de 51,000 demandas. Estamos pensando que para este 27 de diciembre vendrá una cantidad similar. Hay una inquietud en todo el país. Esta cédula que en diciembre salió para que se inscribieran a esta certificación, a esta evaluación universal, de alguna manera los inquietó mucho porque parecía que era como un rumor de pasillo donde decían si va a ser, no va a ser, y ahí está la clara certeza de esta cédula que les dieron para inscribirse a la evaluación, que efectivamente viene y viene duro, ¿no? Entonces, nosotros venimos aquí un poco a plantearles cuál es la problemática, cuál es el sustento jurídico y cuál es la idea, ¿no? Yo me gustaría cerrar el comentario un poco planteándoles la idea también de lo que se retomaba al principio que el profe Gil comentaba. En los amparos contra la ley del ISSSTE fueron más de 1 millón de amparos. Hubo una cuestión de un buen litigio en los tribunales, hubo una buena, digamos, desempeño, pero yo creo que lo que definió, compañeros, y lo que de alguna manera permitió también que detuviéramos parcialmente la ley fue que ustedes pudieron organizarse y también pudieron hacerle frente en la movilización, en las calles, en la organización, en la lucha también, no solo jurídica. O sea, no es un litigio que debemos solamente dar, o no es una lucha que debemos dar solamente dentro del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sino es una lucha que tendremos que sacar a las calles y que tendremos que organizarnos y que si es necesario movilizarnos. Me parece que esa va a ser la cuestión del acompañamiento de la movilización a la iniciativa jurídica de la demanda. Nos parece que eso es lo que de forma más importante definirá la posibilidad de detener pues una iniciativa que viene ordenada desde pues, el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde todos estos organismos multinacionales que vienen orientando las políticas de los países en detrimento, obviamente, pues no de la oligarquía ni de los ricos del país, sino de los trabajadores y de los maestros sobre todo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es lo que tenemos que ver, de qué tamaño es el monstruo, pero también tenemos que ver que con nuestra organización y con la posibilidad de enfrentarlo jurídico y políticamente tenemos la posibilidad de revertir y resistir una situación así. Yo creo que con esto de alguna manera podríamos cerrar el primer comentario para que pudiera